Hola a todos, bienvenidos a una nueva reseña de libro. Hoy tenemos uno que está en formato digital, es un PDF gratuito. Se titula Perdidos en el laberinto de las palabras y es un análisis concienzudo sobre el lenguaje institucional y cómo podemos mejorar nuestra comprensión a través del análisis lingüístico del mismo. Vamos a verlo con más detalle. Bueno, pues como digo, se trata de una obra colectiva sobre el discurso institucional y las razones que motivan nuestra dificultad en comprenderlo. Para explicar la finalidad de la obra, podemos apelar a una cita del propio libro en la página 34 que dice lo siguiente. Perdidos en el laberinto de las palabras, propone leer los textos administrativos como sistemas de organización verbal donde cada forma gramatical, y en especial cada forma verbal, tiene consecuencias discursivas, políticas y jurídicas. En lugar de atacar síntomas aislados, este análisis se focaliza en la arquitectura completa del discurso institucional. Entonces ya tenemos algunos elementos que nos explican por dónde va el libro. Se habla más bien de estructura frente a otras formas de análisis, como sería, por ejemplo, el léxico. Dentro de esta estructura no se refiere solamente a cómo están organizados los párrafos, por ejemplo, sino que se realiza un análisis semántico, pragmático, de cómo se transmiten las ideas en los párrafos y si estos párrafos transmiten claramente las ideas, es decir, un párrafo igual a una idea, por ejemplo, o más bien, que es la conclusión a la que llegan a las autoras, que el análisis revela que hay párrafos que contienen ideas parciales, hay párrafos que incluyen varias ideas y no están claras dónde empieza una y dónde acaba la otra, etcétera, etcétera. Además, se centra en las formas verbales, que es una novedad en este ámbito, o al menos no es un camino tan recorrido, porque el análisis de los lenguajes de especialidad y en concreto el español jurídico se suele centrar en la terminología y la terminología por lo general está compuesta de sintagmas nominales simples o complejos. Así que centrarse en el análisis de verbo también representa un componente nuevo que aporta este libro. La obra tiene 308 páginas, edita Cal Correctología y Asesoramiento Lingüístico, es del 2025 y sus autoras, que más bien podemos decir editoras, porque es una obra colectiva, como hemos dicho, son Valeria Colella, profesora titular y docente investigadora en la Universidad del Salvador de Buenos Aires y asesora lingüística y editorial, y Nuria Gómez Velart, doctora en letras, profesora de edición, corrección de textos y escritura creativa y también asesora lingüística. Vamos a ver cómo está organizado el libro a nivel de contenidos. Tenemos para empezar un prólogo a cargo de Rafael Felipe Oteriño, una introducción que es doble, posee 2 capítulos ambos de Nuria Gómez y una serie de apartados que en algunos casos incluyen más de un capítulo. La despersonalización en documentos oficiales, lo que dicen los verbos, que es el grueso del libro, accesibilidad en la redacción administrativa y cómo salir del laberinto. Bueno, pues ¿qué es lo que más me ha gustado del libro? En primer lugar, me pareció muy novedoso, al menos desde mi punto de vista no había escuchado antes esta noción, el concepto de macrosintaxis, es decir, la arquitectura discursiva de un texto. Como decía, no solo se refiere a cómo están separadas las ideas, sino realiza un análisis sobre qué transmite cada uno de los párrafos y qué recursos se usan para evitar que el lenguaje sea claro y directo, que vamos a ver a continuación. También me parece que es un trabajo muy bien documentado,
con variadas citas tanto a estudiosos como a expertos de la lengua. Por ejemplo, no faltan los inevitables Fillmore con su gramática generativa y los roles temáticos, y también Austin y Searle con la teoría de los actos de habla, pero se incluyen también referencias a Salvador Gutiérrez Ordóñez, Cristina Carretero González y muchos otros que no menciono aquí. ¿Sí? De todas maneras, esto no quiere decir que se trate de un estudio académico sesudo para especialistas, sino que la obra está orientada al gran público. Esto es porque donde los temas pueden ser un poco más arduos desde el punto de vista de la teoría lingüística, las autoras realizan una breve presentación del tema que nos permite tener los elementos necesarios para entender sus exposiciones. También me gusta el análisis de las distintas categorías y fenómenos gramaticales. Por ejemplo, hablan de verbos, de pasivas, de impersonalidad, de inagencia, es decir, que cuando se esconde el agente de la acción, el sujeto, y todo esto lo realizan en algunos capítulos sobre un corpus de textos reales, es decir, sobre textos oficiales que son analizados para demostrar que aquello que se dice tiene un reflejo en la realidad. Los capítulos que más me han gustado es el que está los que están dedicados a la despersonalización agentiva y claridad por un lado, y por otro lado el de la claridad normativa, donde hablan sobre el uso de verbos en resoluciones. Me gustan por la manera en que introducen la teoría lingüística, como comentaba, y cómo ilustran sus ideas, sus argumentos, con ejemplos de los textos recopilados. En la parte negativa no tengo nada que añadir. Un par de citas del libro para que podamos ver cómo es el tono general y cómo se expresan las autoras. No alcanza con cambiar una palabra si todo el texto mantiene la misma lógica opaca. En muchos documentos administrativos lo que falla no es una palabra en particular, sino la arquitectura completa del discurso. El mandato se diluye entre antecedentes y justificaciones, el sujeto de la acción se pierde en construcciones impersonales, la progresión se interrumpe con rodeos, aclaraciones subordinadas o cláusulas que se expanden sin control. El resultado no es simplemente un texto largo, es un texto ilegible, donde la persona destinataria no puede identificar con precisión qué se decide, qué debe hacer o qué derecho le asiste. Por otra parte, la resolución administrativa es un tipo textual característico del ámbito jurídico institucional cuyo objetivo es formalizar decisiones unilaterales dentro del marco de competencia de una autoridad. Desde el punto de vista discursivo, uno de los principales problemas que presentan estos textos es el uso sistemático de construcciones impersonales y pasivas. Fórmulas como se resuelve, se dispone o se establece refuerzan el tono institucional del documento, pero al mismo tiempo diluyen la identificación del sujeto responsable. ¿Vale? La impersonalidad es una de las principales características del lenguaje jurídico administrativo y busca ocultar cuál es el sujeto de la acción, como dando a entender que una fuerza mayor es la que genera tal decisión y provocar también un alejamiento entre la institución que emite dicho documento y la persona que recibe esa instrucción o, en fin, la que es destinataria de ese texto. En conclusión, el libro realiza un análisis lingüístico serio sobre el lenguaje administrativo y jurídico, incluye una serie de ideas que al menos para mí son novedosas, como el concepto de macrosintaxis, y se centra en el análisis del uso de los verbos en los textos institucionales,
cuando lo habitual es que el análisis sea sobre todo terminológico, es decir, de sustantivos y de sintagmas nominales. La variedad de autores que participan en el libro y con sus distintos enfoques no evitan o no provocan que este libro en realidad tenga un objetivo muy claro y sea una obra congruente con él. Nos ayuda a mejorar nuestra comprensión de los textos públicos mediante el análisis de la estructura y las estrategias de quienes los redactan. Es decir, el objetivo no es hacer que los textos sean súper sencillos para que todo el mundo los entienda, sino partiendo de una información que las autoras te dan, puedes llegar a desmenuzar esos textos complicados porque posees una serie de estrategias lingüísticas que ahora te lo permiten. Por todo ello le doy una nota alta, un 8,7 sobre 10, un notable muy alto porque me parece en definitiva una obra muy interesante para aquellos que sientan interés por el lenguaje en el mundo del derecho o en el mundo de la administración pública. Es todo por el momento, te veo en otra reseña del libro si así lo deseas. Un saludo, que pases muy bien.